Muy buenos días, sean bienvenidos de nuevo a estas videoclases. Estamos iniciando el día de hoy con el segundo trimestre, ¿ya? Entonces, vamos a cambiar un poquito los temas de este trimestre. Todos van a ser de química, ¿sí? Es una introducción a la química, ¿ya? Y vamos a hacer el mejor esfuerzo para poder comprender estos temas, porque información hay, sí, hay información, tú puedes ver 50,000 videos en YouTube, ya, tal vez mejores que este, pero la idea es que podamos un poco valorar, ¿sí? Valorar y sobre todo darnos cuenta de la gran importancia que tiene la química en nuestra vida diaria, ¿ya? Ni te imaginas cómo esta ciencia eh, nos ha ayudado a comprender nuestro cuerpo, a comprender cómo se hacen las reacciones de varios elementos químicos, de varios compuestos químicos que nos han ayudado a, a civilizarnos, digamos, ¿ya? Y haciendo un poquito de introducción, ya, incluso hay eras, ¿no? Hay eras, no sé si has avanzado ya en historia, hay eras. La era del bronce, por ejemplo, ¿ya? La era de los metales preciosos, o sea, realmente la química desde sus inicios, desde los inicios de la civilización, ¿ya? Tiene una importancia tremenda en todo lo que ha transcurrido en la historia y hasta el día de hoy, ya hasta el día de hoy. Es una ciencia para muchos, sobre todo estudiantes, no nos gusta, muy aburrido, puede parecer, ay, no entiendo este compuesto, no entiendo este elemento, cómo se forma este óxido. Y a veces, al igual que la matemática y al igual que la física, estas ciencias, matemática, física, química, son a veces las más incluso tediosas, ¿sí? Pero es todo lo contrario, es todo lo contrario. La química realmente, como redundando un poquito, ha marcado eras, ¿sí? Ha marcado eras en toda nuestra historia, sobre todo en los inicios, y también hasta el día de hoy, ¿sí? O sea, la química nos rodea, ni te imaginas, ¿sí? Ni te imaginas. Entonces, eh, te voy a recomendar siempre que veas estas videoclases antes de la clase interactiva porque van a haber varias preguntitas, ¿sí? Entonces, de nuevo te doy la bienvenida a este segundo trimestre y tu mejor esfuerzo para comprender e intentar conocer algo más de la química, ¿sí? A ver, vamos a empezar el bloque 4. En el itinerario está el bloque 4 con el título de Conoce la nomenclatura química y la tabla periódica, ¿ya? Y el tema de hoy vamos a hacer sobre los periodos y grupos de la tabla periódica, ¿ya? Por ahí es un poco, puede sonar a un lenguaje un poco nuevo, ¿ya? No entiendo, pero vamos a ser bien precisos, ¿sí? Voy a intentar ser bien preciso para poder hacer que se comprenda, ya se entienda un poco de lo que vamos a hablar. Entonces, todo este trimestre es química y empezamos con el bloque 4 y con el primer temita, periodos y grupos de la tabla periódica de elementos, ¿ya? Voy a hacer alguna mención, sí, hay un compuesto que está dando todo el mundo, ¿ya? Pero yo te voy a hablar solamente de este compuesto a nivel químico, no te voy a hablar a nivel médico, a nivel biológico, a nivel de la salud, nada. Yo te voy a hablar solamente del dióxido de cloro, que es totalmente químico, es un compuesto químico, pero no te voy a hablar si es bueno o es malo, solamente te voy a dar algunas orientaciones haciendo una relación con todo lo que estamos viviendo y cómo este compuesto está en todos lados, ¿no? O sea, es debate,
unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero vamos a intentar comprender en estas clases, ya en todo este trimestre, el aspecto químico del dióxido de cloro, ¿sí? Podemos hacer lo mismo del ácido carbónico que está en todas las gaseosas, ¿ya? Podemos hablar del agua oxigenada, podemos, o sea, es un mundo, sí, es un mundo, pero que también hacer conciencia, porque damos cuenta que está en todo la química, sí, está en todo y es una ciencia que ha marcado, va a marcar y va a seguir marcando eh, el desarrollo de toda la tecnología, de toda la civilización, ¿sí? Bueno, con esta introducción un poquito amplia, vamos a empezar, ¿ya? A ver, vamos a empezar con esta diapositiva que nos va a orientar un poquito en qué es la tabla periódica, ¿sí? La tabla periódica es la herramienta gráfica donde se representan a todos los elementos organizados según el orden creciente de sus números atómicos. No nos vamos a preocupar en memorizar esto, ¿ya? No, pero es siempre importante partir de qué es, ¿no? ¿Qué es? ¿Ya? Facilito. Sí, es una representación gráfica bien ordenada según el número atómico. Ahorita te voy a explicar en qué consiste esto del número atómico y cómo es que está organizado, ¿sí? A ver, para llegar a esta tabla periódica ha pasado mucho tiempo, ¿sí? Incluso hay toda una historia de cómo la tabla periódica se ha ido cada vez puliendo, organizando, los químicos, los científicos, hasta astrónomos han tenido que intervenir en cómo ordenar todos estos elementos químicos que nos rodean y poder darle un orden, ¿sí? Entonces, a ver, la tabla periódica aquí en la China y en Marte es la misma, ¿ya? Por eso la ciencia, ¿sí? En esto tiene bastante utilidad la ciencia es universal, ¿sí? Es universal, entonces la tabla periódica también es universal, o sea, no es que los gringos, o sea, los de Estados Unidos o los alemanes o los chiitas tengan su propia tabla periódica, no, ¿sí? Estos son elementos químicos que se han ido organizando y tenemos ahora una tabla periódica que todo el mundo utiliza, ya que todo el mundo utiliza. Un ratito me sigo alargando, vamos a seguir con esto. A ver, ¿qué hace, eh, ¿qué hace la tabla periódica? Ya la tabla periódica lo que está haciendo es, vamos a ver esto un ratito, lo que está haciendo es organizar los elementos en orden de su número atómico, ¿sí? Los elementos se disponen en grupos que están en forma vertical, ya del 1 al 18, y en periodos que están en forma horizontal, serían 7 periodos y 18 grupos, ¿ya? Ahorita voy a compartir otra pantalla para explicarte mejor esto, ¿sí? La mayor parte de toda la tabla periódica son elementos, son metálicos, ¿sí? Porque acuérdate que hay metales, no metales y gases nobles. Esos son los tres grupos grandes de la tabla. Y la mayoría en la tabla son metales, ¿sí? Los no metales se localizan hacia la parte derecha superior de la tabla periódica. Sí, los no metales son poquitos y están en la parte derecha de la tabla. Y también a la parte derecha de la tabla están los gases nobles, ¿ya? Los gases nobles que conforman, se han ido ahí al último porque son los que tienen el poder, si quieres, ¿ya? Tienen el poder. Entonces, déjame de compartir pantalla un momentito y voy a compartir otra para explicarte mejor esto de los grupos y periodos, ¿ya? Vamos a compartir un ratito, por favor. ¿Dónde estamos? Aquí. A ver, ahí estamos. Ojalá estés viendo, aquí está. Para la tarea te voy a pasar este link, ¿sí? Para que tú también puedas entrar a esta tabla periódica, que me ha parecido bastante ordenada, muy didáctica, si quieres, para la explicación. Ahí está. Lo que vamos a hacer hoy es aprender grupos y periodos y familiarizarnos un poco con toda esta tabla, con todo este mundo, ¿ya? Entonces, hoy día avanzamos grupos y periodos y luego vamos a seguir describiendo más características de esta tabla. A ver, empezamos. A ver,
Esta es la tabla actual, si quieres, ¿sí? La que se está manejando, que maneja todo el mundo. Hay otras tablas también eh, con otra fecha, si quieres, y mantienen la misma estructura, ¿ya? La misma estructura. Aquí está. Vamos a empezar por los grupos, ¿sí? Vamos a empezar por los grupos. Tenemos, ¿ya? Aquí me estoy, ojalá se esté moviendo esto bien, ya para que nos ayude a verificar mejor. Dice grupos, aquí está. Dice grupos y me está marcando del 1 al 18. Es decir que la tabla periódica de elementos está conformado por grupos, ¿sí? Y en forma vertical. Es decir que este ya es el grupo 1. Este es el grupo 1, ¿sí? ¿Por qué los han identificado de esta manera, ya? Y ubicado en ese lugar? Porque este grupo tiene, no digamos al 100% semejanzas entre sus características, pero tienen una semejanza, no al 100%, pero en un 50, alguno en un 90, alguno en un 20%, tienen las mismas características, eh, tanto características químicas. Es decir, que este grupo, me voy a ir solamente al grupo 1, aquí está, este sería el grupo 1, ¿sí? ¿Quiénes lo conforman? Les voy a decir, hola, Lina, que Rebeca se casa con Frank, ¿ya? Te estoy dando un tip para poder aprender un poquito, no tan de memoria, H hidrógeno, sino haciendo alguna oración, ¿sí? Haciendo alguna oración, inventándonos una oración que a veces puede salir un poco distorsionada, pero que nos puede ayudar a un poquito a memorizar, si quieres, estos grupos, ¿sí? Hola, Lina, que Rebeca se casa con Frank. Entonces, el primer grupo serían hidrógeno, hola, litio, lina, sodio, que aquí que con, no con Q, sino con K, que potasio, Rebeca, RB, rubidio, se casa, CS, cesio, con Frank. Entonces, este sería el grupo número 1. ¿Sí? Incluso, como este es bien moderno, esta tabla, incluso algunas tablas traen hasta ahora grupo 1A. 1A, este es el grupo 1A. Y el grupo 1A. ¿Por qué los han puesto ahí? Porque tienen semejanzas en su estructura tanto atómica, en su estructura molecular. Ya no quisiera hablar más así porque hay que explicarte qué es estructura molecular, qué es estructura del peso atómico. Entonces, para no redundar en eso, ahí está un grupo, ¿sí? Vámonos a otro grupo, a ver, a otro grupo, al 9, ya al 9, al 9. ¿Quiénes conforman este grupo 9? El cobalto, el rodium, el iridio y el meitenerio, ¿ya? Hasta nombres medio raritos vamos a encontrar. Aquí está. Este grupo 9 solamente tiene 1, 2, 3, 4 elementos químicos, ¿sí? Son semejantes en su estructura química. A ver, vamos a ir a otro grupito, ¿sí? A otro grupo. Vámonos al grupo de un nombre, de esto, ahorita lo que hemos hecho del grupo 1, ¿ya? O la lina, que Rebeca se casa con Frank, son metales, menos el hidrógeno, ¿ya? Ya estamos empezando un poquito, mira, ampliar un poco más el color, por eso está incluso con otro color, ¿ya? Vámonos, hemos hecho creo el 8, ¿cierto? No, hemos hecho el 9, cobalto, rodium, iridio y mercurio. Vámonos a un no metales, aquí estamos, estaban en la derecha, vamos al grupo 15, conformado por nitrógeno, fósforo, arsénico, antimonio, bismuto y mascobio, ¿ya? Mascobio. Estos serían no metales, ¿sí? No metales. Incluso los colorcitos tienen mucho que decir, no nos vamos a meter hoy día en esto, ¿sí? Muy bien. A ver, vamos a otro grupo. Vamos a este grupo de los poderosos, de los gases nobles, ¿ya? Aquí está el helio, el neón, el argón, el criptor, el xenón, el radón y el ognesón. Este no conocía, te parece que
como esta tabla también es moderna, están incluyendo, ¿ya? Entonces, aquí estamos los grupos, ¿ya? Entonces, tenemos 18 grupos. 18 grupos son los que están en forma vertical y tienen semejanzas en su configuración electrónica o en las características químicas que ellos presentan. Vámonos a los periodos. Aquí están los periodos. Los periodos están desarrollados, están conformados están de forma horizontal, ¿sí? Tenemos 7 periodos. Que sería el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí están los 7 periodos que están en forma horizontal. Fíjate, vamos a irnos al periodo 1 para tener un poco de idea. Y este es el periodo 1, ¿sí? 1 está compuesto por el hidrógeno y por el helio. Solamente tiene 2 elementos. ¿Ya? Ahora, aquí me voy a detener un poquito para explicarte por qué la tabla periódica de elementos está organizado según el número atómico. El número atómico. ¿Ya? ¿Cuál es el número atómico? O sea, es decir, el número atómico es la cantidad de protones que tiene el núcleo del átomo. ¿Ya? Sabemos que todos los átomos tienen un núcleo y tienen una envoltura. En el núcleo, ¿ya? El hidrógeno tiene un protón. ¿Ya? Un protón. El helio en su núcleo tiene 2 protones, es decir, 2 cargas positivas. 2 cargas positivas. ¿Ya? Entonces, la tabla periódica está organizada por grupos y periodos y también de forma ascendente, ya que va de izquierda a derecha, de forma ascendente, por el número atómico que tienen. Entonces, ¿cuál será este? ¿Cuál será su número atómico? ¿Sí? El 1, el 2, entonces viene, no me está saliendo, entonces viene el 3. Me voy a venir aquí un ratito, por favor. Aquí está. Número atómico 1, el helio 2, el litio 3, ¿ya? Litio 3, aquí está. Berilio 4. Entonces me voy a volver a periodos, me voy a ir al periodo número 2. El periodo número 2. Aquí está. Sigue la secuencia. Litio, berilio. Litio tiene 3 protones en su núcleo, el berilio tiene 4 protones en su núcleo, el boro tiene 5, el carbono tiene 6, el nitrógeno tiene 5. Entonces, ¿sí? Se ha organizado a la tabla periódica de elementos según el número atómico de izquierda a derecha, que va de izquierda a derecha, en forma ascendente, en forma creciente, ¿sí? En forma creciente. Entonces, vámonos al periodo 3. ¿Cuál le seguirá? El número 10. Aquí está el 11. Sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro y argón pertenecen al periodo 3. Y fíjate, sigue la secuencia de los números atómicos de cada uno. ¿Sí? Este ha sido, si quieres, no te voy a nombrar los científicos ni los químicos que han organizado esto, pero esto tiene una razón bastante lógica, ¿sí? Está bien ordenado, bien estructurado, y para llegar a esto, como te digo, ha pasado mucho tiempo, ¿ya? Muy bien, entonces, están conformados por grupos, tenemos 18 grupos, ¿ya? Y cada grupo corresponde a las semejanzas que tienen según sus características. Luego también está estructurado por periodos, tenemos 7 periodos, ya 7 periodos. Pero ¿por qué en periodos? ¿Qué son esos periodos? Es decir, ¿por qué este periodo es el grupo 3? El periodo 3. Porque estos elementos tienen 3 niveles de energía. Es decir, está el núcleo, en el núcleo están los protones, ya en el núcleo están los protones, y en su órbita tiene tres niveles de energía, y ahí está rodeado por electrones. Es decir que
Me voy al periodo 1. Es decir, que el hidrógeno solo tiene un nivel de energía. Un nivel y hay un protoncito ahí que está girando en ese nivel. Está girando, sí, está girando. ¿Ya? Y tiene, eh, tiene un nivel y tiene un protón y también va a tener un electrón, si quieres, ¿ya? Pero esto va a variar. Entonces, el helio tiene también o sea, un nivelcito, y en el núcleo tiene dos protones, ¿ya? Vámonos al grupo 5, más largo, ¿sí? ¿Por qué el periodo 5? El periodo 5, entonces, porque estos tienen 5 niveles de energía, ¿ya? Entonces, mira, se ha estructurado la tabla, pero según el número atómico, que es la cantidad de protones que tiene el núcleo elemento, y también se ha estructurado según los niveles de energía que tienen, ¿sí? Los niveles, las capas de energía que tienen estos elementos químicos. Entonces, si te das cuenta, número atómico, ¿ya? Y niveles de energía se los ha ordenado de manera que esté bien estructurado, bien ordenado, y para que uno estudie sea bien sencillo, ¿sí? Sea bien sencillo. Entonces, estoy en el periodo 5, no te voy a nombrar todos, estoy en el periodo 6 en este momento, y estoy en el periodo 7. El periodo 7 es bien largo, ¿ya? No vamos a hablar aquí, hay elementos químicos que son sintéticos, que se han fabricado en laboratorio, ¿ya? Resumen, ¿ya? Resumen rapidito, hemos avanzado grupos, periodos, ¿ya? Hemos dicho por qué grupos y por qué periodos, y eh, nos estamos familiarizando con la tabla periódica de elementos. Muchas gracias por tu atención. Te voy a hacer un reto, así como yo he hecho. Hola, Lina. Hola, Lina. Que Rebeca se casa con Francio en la clase virtual interactiva de otro grupo, de un grupito que tú quieras, me mencionas el número de grupo, ya me mencionas el número de grupo, aquí estamos los grupos, me mencionas el número de grupo y dices, y también te haces una oración, ¿ya? Y me vas a nombrar después de la oración los elementos químicos de ese grupo, como yo te he nombrado, hidrógeno, litio, lina, N-sodio, así, ¿ya? Listo, entonces voy a ampliar un poquito más esto en la clase virtual interactiva, porque ya me he pasado del tiempo, ¿ya? Pero ojalá empecemos un poquito a familiarizarnos con esto y muchas gracias por tu atención. Permiso.